Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 3 años en ese cargo y las cifras de su popularidad y aceptación de su gestión superan todavía el 50%. Algunos hablan incluso del 65%, otras encuestas le dan un poquito menos, pero digamos que nos quedamos por encima del 50%. Parecería que a la luz de los hechos los mexicanos aprueban su gestión más allá de la crítica áspera y a veces ácida de algunos medios de comunicación. Y con todo y ello hay todavía problemas irresueltos. Uno de ellos, por ejemplo, es el fenómeno de la migración, que por ejemplo adquiere cada día más volumen en cifras de muertes, atropellos, y también con la falta de dinero para controlarla, neutralizarla, pero para atender sus causas de fondo parecería que todavía hay mucho por hacer. Hay otros temas como el desempleo, también la inseguridad en México que dan cuenta de una situación que todavía no se alcanza a resolver del todo. De esto queremos conversar con Victoria Unzueta, politóloga y experta en materia de seguridad, con quien nos conectamos allá en México. Bienvenida, Victoria, qué gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, a sus órdenes. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en función también de lo que acabo de mencionar? Bueno, yo creo que efectivamente, si bien es cierto que es uno de los presidentes que llega con muchísima aprobación, me parece que es una cuestión que tiene que ver más con su personalidad, con el discurso político que realmente con los hechos. Me parece que sí hay que tener en consideración que, por ejemplo, en términos de salud, hemos tenido al menos 600,000 muertos por la pandemia, tenemos un desabasto generalizado de medicinas, y particularmente se ha hecho mucha énfasis en las medicinas oncológicas. Tenemos también el asunto de la violencia generada por la delincuencia organizada, en donde hemos superado ya los 100,000 muertos y un clima de confrontación y muy importante al interior de la sociedad mexicana y de polarización que no permite un diálogo interno para la resolución de los problemas, y esto es lo que me parece como más grave. Ahora bien, pero Victoria, en función de esto que acaba de mencionar, también hay un elemento que es clave, la polarización política de la que algunos hablan, de lo que algunos incluso plantean como opción de relación en la sociedad mexicana, también da cuenta de que el presidente ha tenido un discurso, digamos, coherente con respecto a lo que planteó en campaña, le pregunto, o dos, la oposición se ha plantado alrededor de algunos temas que no necesariamente están solo en manos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en primer término, me parece que hay como indicadores en términos de qué tan coherente o no puede ser el discurso. Sí es importante en la determinación de estar dando apoyos de manera directa a la población, y esto incluso ha solventado o ayudó a solventar en ciertos sectores el problema de la inactividad por la pandemia. Sin embargo, no detuvo el incremento en los índices de pobreza, y esto me parece que es importante. Me parece, por ejemplo, que en términos del discurso de los derechos de las mujeres ha sido muy, muy contradictorio. Me parece que la estigmatización que ha hecho de los movimientos feministas y de las marchas y todas las expresiones que giran en torno a la violencia contra las mujeres han sido muy desafortunadas. Durante la pandemia no hubo ninguna acción específicamente dedicada a frenar la violencia contra las mujeres, y esto nos ha llevado a pasar de 11 mujeres asesinadas cada día a lo que organizaciones de la sociedad civil hoy manejan alrededor de 20 mujeres asesinadas cada día, y esto es un incremento prácticamente del doble. Me parece también que en términos de la confrontación que tiene con los institutos de investigación de estudios superiores, me parece que es lamentable, porque el problema fundamental entre un discurso que pretende dar unos estudios que pretenden dar datos, cifras, que nos pueden ayudar a hacer una mejor evaluación de cómo va
la política económica y en dado caso las políticas en general y en dado caso hacer un redireccionamiento de ellas no abona en el quehacer científico y más allá del apoyo que no se está dando a las universidades y a los centros de estudio, la estigmatización tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las consideradas mejores en América Latina, y, por ejemplo, del Centro de Investigación y Estudios y Docencia Económicas del CIDE, también me parece que es muy lamentable. Entonces, me parece que en términos de el discurso coherente, yo tendría mis reservas. Creo que se han hecho bien algunas cosas. Me parece que lo que ya mencionaba, el asunto de los apoyos que permitieron que mucha gente no cayera en situación de pobreza, pero también me parece que no fue suficiente el esfuerzo que se hizo, y me parece que el problema de dedicar tantos recursos a obras que de momento lo único que están jalando son recursos que podrían destinarse hacia otras cosas, no es la decisión más afortunada. Sin embargo, me parece que la oposición tampoco tiene un discurso que nosotros podamos decir contundente en relación a lo que se está haciendo. Me parece que la agenda la sigue dictando el presidente desde el ejercicio de las mañaneras, y me parece que no ha habido una oposición real ni dentro de los partidos políticos, digamos en las calles, en términos de lo que es la difusión con la gente, ni tampoco dentro del Congreso. Me parece que esta es una situación que está favoreciendo más al presidente. Claro, pero ahí yo no voy a ser defensor de la gestión, por supuesto, pero las cifras que él dio, por ejemplo, en el discurso del miércoles pasado, dan cuenta de algunas evidencias de un mejoramiento. Él, por ejemplo, habló de 24.000 millones de dólares en inversión extranjera, habló de un incremento del empleo, también habló de remesas por 50.000 millones de dólares, habló él. Esto efectivamente se siente en la población mexicana. ¿Cree que efectivamente alrededor de estas cifras hay una comprensión de que la cosa está mejorando, de que la economía camina, aunque sea a paso lento, pero en cambio, a diferencia de otros países que retrocede? Me parece que el problema es que se queda solo en el discurso. En la inversión extranjera, si bien es cierto que incrementó en algunos rubros, por ejemplo, está ahorita estancándose en relación con la propuesta de reforma energética, de reforma eléctrica, que vendría a generar una serie de conflictos en términos de lo que se ha venido invirtiendo sobre todo en energías limpias, y esto va a complicar mucho la situación, porque si las empresas no ven una seguridad jurídica en relación a lo que se ha venido invirtiendo en nuestro país, evidentemente van a salir las inversiones. El incremento en remesas es cuestionable, porque si bien es cierto que se han venido recibiendo muchos millones de dólares de remesas, y esta situación se ha venido incrementando, por un lado, no responde a una política implementada por el gobierno federal, sino más bien a los apoyos que ha venido dando el gobierno estadounidense a las personas migrantes en los Estados Unidos, y por el otro lado, lo único que refleja es el índice de expulsión de mexicanos hacia los Estados Unidos, y en términos de las dificultades que tienen aquí para ganarse la vida y para buscar un mejor horizonte para desenvolverse. Ya, entonces le hago la última pregunta de este primer bloque, Victoria. Si esto es así, ¿por qué las cifras le dan 65% de credibilidad y popularidad? ¿Qué factores inducen a la población o a quienes hacen los sondeos para que se coloque en esa dimensión después de 3 años, tomando en cuenta que incluso en esos 3 años hay prácticamente 2 en plena pandemia? Sí, bueno, me parece que la virtud principal del presidente es su discurso. Cuando se analiza a partir de la persona del presidente,
es efectivamente alrededor del 70-75% de aprobación, pero cuando uno empieza a desglosar las encuestas y analizar rubro por rubro, ahí es en donde las personas empiezan a decir, ya no me va tan bien, ya tengo mayor inseguridad, ya no tengo acceso a los medicamentos, no veo un mejor horizonte económico en el próximo año. Es decir, mientras nos quedemos en la figura presidencial, la aprobación es efectivamente muy alta. Sin embargo, las políticas económicas que viene implementando y el impacto en la vida personal de cada ciudadano es en donde estamos viendo ya las diferencias y es en donde pueden observarse los impactos de las dificultades que se han tenido en materia de políticas. Claro, me queda una última pregunta nada más para cerrar este bloque. Y en función de eso, ¿usted cree que efectivamente esta es la mitad del sexenio, obviamente son 3 años más 3 años, entra en una nueva etapa el presidente, es una nueva etapa que se puede configurar o reconfigurar apuntando, por ejemplo, a una mejor posición de la situación económica de los mexicanos o cree que se va a mantener este relato político que le coloca en esa popularidad? Bueno, yo creo que el presidente va a actuar en dos sentidos. En primer término, para la consolidación de el apoyo político que tiene, y para esto recordemos que en las elecciones pasadas no dudó en aliarse con la ultraderecha también, ¿no? Y entonces a mí me parece que estas alianzas políticas van a generar también una serie de contradicciones al interior de su propio partido. Dos, el asunto de la sucesión, quién suceda al presidente, que ya estamos viendo por lo menos dos candidatos bastante definidos en términos de quién será el próximo presidente y cómo va a empezar ya a generar el proceso de transición. Me parece que esto será muy importante y veremos cómo políticamente, al menos, digamos, en términos de reformas, al menos las constitucionales ya están y tendrá que consolidar las reformas legales que hagan falta y me parece ahí que una de las más importantes que tendrán que venir será justamente el asunto de la reactivación del Sistema Nacional Anticorrupción, si quiere darle coherencia al discurso que tiene, porque hasta ahorita la verdad es que no se ha visto una lucha contundente anticorrupción en términos de lo que realmente significa el ejercicio de la acción penal y otras cosas. Hemos visto dos casos nada más, están el caso de Lozoya, está el caso de Rosario Robles, pero no hay realmente una investigación de qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, durante su sexenio, y esto está siendo ya empieza a ser cuestionado también por la gente. Claro que sí, Victoria. Hagamos la primera pausa, enseguida volvamos para la evaluación ya en perspectiva incluso regional, en la relación con Estados Unidos y con un tema que usted maneja mucho mejor también para el análisis de nuestra audiencia, que es el tema de la migración como un fenómeno que afecta no solamente a México, sino que también en algunos casos dicen es víctima de todo esto. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Victoria Unzueta, politóloga y experta en materia de seguridad desde la Ciudad de México. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur. Nos conectamos inmediatamente con México y seguimos conversando con Victoria Unzueta para hablar, Victoria, de algo que es muy importante. En la lógica geopolítica, Estados Unidos y México, además de ser vecinos, son, digamos, víctimas de dos problemas y también actores fundamentales de dos problemas que son fundamentales. El uno es la lucha contra el narcotráfico y el otro es el tema de la migración. En esos dos, ¿cómo se ha manejado la relación con Estados Unidos? ¿Hasta dónde se sobrepone o se impone la agenda estadounidense en la política exterior de estos temas en particular con México? Bueno, es evidente que en estos dos temas la política la dicta, la política la dicta Washington. No, en términos de qué es lo que ha sido la lucha contra el narco, en este sexenio hemos visto
el incremento impresionante de presencia militar en el territorio nacional. Pasamos de 45,000 efectivos distribuidos en territorio nacional con Peña Nieto a 98,000, prácticamente, más bien, se ha rebasado el doble. Entonces, la presencia militar y la consolidación de la Guardia Nacional como un el instrumento, como una fuerza armada adicional, militar, de carácter militar, esto ha sido un requerimiento específico de los Estados Unidos y me parece que no ha abonado en gran cosa al control de lo que han sido el fortalecimiento de los cárteles en territorio mexicano, y más bien al contrario, ha abonado en la lucha intestina que se da entre los cárteles por el control del territorio, y en este sentido se ha incrementado la violencia, y por eso es que vemos los índices altísimos de homicidios y de todo tipo de delitos vinculados a este tipo de actividades como el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, etcétera. Esto tiene que ver también con el asunto migratorio, porque el problema es que a partir del 2018 vimos un cambio en el tipo de organización de la migración. Antes eran pequeños grupos que atravesaban el territorio nacional y que de manera individual o 2 o 3 personas intentaban llegar a los Estados Unidos, y a partir de 2018, particularmente de octubre de 2018, empezamos a ver cómo se organizaban grandes caravanas de 3, 4, 5,000 personas, llegamos a ver una hasta de 10,000 personas que han intentado atravesar el territorio nacional. Y bueno, 2018-2019 justamente fue el manotazo de Trump para imponerle al gobierno al gobierno mexicano la construcción de su muro que él quería, y que a partir de la consolidación de la Guardia Nacional se impuso como un muro armado humano que no permitía a los migrantes seguir con su tránsito tal y como lo establece las leyes mexicanas. E incluso recordemos que el gobierno norteamericano amenazó al gobierno de López Obrador con subir los aranceles y cerrar las fronteras si no se detenían los flujos migratorios. Esto también obligó a México a actuar como tercer país seguro, es decir, que cuando los migrantes llegaban a los Estados Unidos y pedían asilo o refugio, tenían que esperar la resolución de las autoridades norteamericanas en México, y esta situación ha generado unos problemas muy graves en las comunidades de receptoras fronterizas, porque no cuentan con la infraestructura adecuada para la atención, ni la infraestructura sanitaria ni de albergues necesarios para la atención de estas personas, y las ha puesto en una situación muy compleja, y principalmente, sobre todo en 2020, con la pandemia, ya que estos migrantes tenían que esperar en las estaciones migratorias en una situación de hacinamiento, sin alimentos, sin agua, sin comida, sin atención médica, y esto generó una gran cantidad de contagios. En términos de lo que realmente fue, no sabemos, no tenemos una idea, porque el Instituto Nacional de Migración únicamente ha reconocido 55,000 muertes de migrantes por COVID, pero no hay un censo de migrantes, entonces no podemos saber exactamente cuántos fueron los que fallecieron por estas causas. Claro, pero Victoria, ahí le planteo otra cosa para ir más allá en perspectiva incluso regional. ¿Qué hace difícil? ¿Por qué es tan complicado convocar a una cumbre de presidentes, de mandatarios que, pensando por Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, afronten conjuntamente una situación que es lamentable, que es dolorosa, que es trágica incluso? ¿Qué hace difícil que se tomen medidas de ese nivel? Porque hasta ahora parecería, como algunos incluso ya lo plantean, paños tibios que no apagan una fiebre, una alta temperatura en Centroamérica,
que afecta a todas las zonas, o sea, a toda la región. No es un problema de México en particular, no es un problema de Estados Unidos en particular, no es un problema de los centroamericanos, es un problema regional que además está anclado, lo voy a decir con claridad, a un modelo que excluye, que expulsa a la gente de sus propios territorios. Sí, bueno, ambos problemas, y yo no lo dejaría simplemente en el problema nada más de la migración, sino también de la delincuencia organizada. Ambos problemas son transnacionales y ambos problemas tendrían que ser abordados desde una perspectiva continental. Sin embargo, hay muchas reticencias internas que no permiten que estas situaciones sean abordadas de esta manera. Recientemente, por ejemplo, vimos que se va a empezar a implementar el programa de Sembrando Vida en Centroamérica a partir de una serie de donativos que daría el gobierno norteamericano para aliviar un poco la situación de pobreza en Centroamérica. Sin embargo, esta situación, o sea, a pesar de que se implementen este tipo de apoyos, el problema no es ese porque si bien hay que atender la situación de pobreza, el problema es una pobreza estructural, no hay, y un problema de violencia estructural, no un problema de recursos personales, que es en donde creo que ha fallado la política en términos de la atención a la pobreza y por eso ahora tenemos más pobres. No, el problema hay que generar los recursos dentro de las propias naciones que permitan, por un lado, la superación de la pobreza y por el otro lado, la disminución de los índices de delincuencia, de violencia relacionada con la delincuencia organizada. Yo creo que esto tiene que ver mucho con reticencias locales, con reticencias de los propios, internas de los propios estados y pues, de los intereses políticos que no permiten que el enfrentamiento de estas reticencias y a final de cuentas, pues la situación sigue agravándose y no tenemos vistas de cómo poder resolverlo, o sea, ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. Claro. Ahora bien, para hablar y cerrar ya este segundo bloque, efectivamente, Victoria, esto que usted da cuenta, efectivamente, tiene algunos elementos que no explican del todo el comportamiento de las máximas autoridades, pero le pregunto ahí, si todo esto está ocurriendo en Centroamérica con relación a México, ¿es posible que cambios como, por ejemplo, la presencia de Xiomara Castro en Honduras, el grupo de CELAC, las Naciones Unidas, porque de la OEA no vamos a esperar nada, sean los que efectivamente puedan inyectar otro tipo de dinámica política en la solución de estos dos problemas, el crimen organizado, el narcotráfico, la migración, que no solamente generan la tragedia de la que hablamos, sino que también impiden que otros asuntos sean abordados con urgencia, como por ejemplo es el hambre, como por ejemplo es la pobreza, como por ejemplo es la seguridad social, la salud, la educación de estos países? Pues yo esperaría que no solo la presencia de nuevos liderazgos latinoamericanos, sino también me parecería muy importante el nuevo papel internacional que pudiera tomar la presidencia de Biden. Me parece que las medidas que ha estado impulsando, al menos en el papel, eh, han tenido como un rasgo más social que las que veníamos viendo anteriormente. Sin embargo, por ejemplo, se había ya dado fin al programa Quédate en México y fue una corte norteamericana la que volvió a implementarlo y en unos días se volverá ya a implementar. Entonces, me parece que más bien tendríamos que hablar de la consolidación de una alianza continental que pudiera empezar a discutir estos problemas para que empezáramos a tener los visos de alguna solución, porque mientras no hablemos a nivel continental de todos estos problemas, quienes vamos a tener los problemas y vamos a seguir sufriendo los problemas somos los latinoamericanos, ¿no? Nosotros no tenemos los recursos con los que cuentan ni Canadá ni Estados Unidos, entonces, y básicamente la población nuestra es la que se encuentra con mayores carencias y que sufre en términos más crudos la violencia. Entonces me parece que tiene que ser a partir de los liderazgos, de los nuevos liderazgos latinoamericanos, que se inicie un diálogo franco y abierto con la presidencia de Biden y con el ministro Trudeau para poder
empezar a ver visos de solución de estos problemas. Gracias, Victoria. Muy importante lo que acaba de mencionar. Le agradezco de verdad de todo corazón por amplificar incluso la reflexión sobre el significado que tiene no solamente este aniversario 3 de la gestión de Manuel López Obrador, sino que el rol que juega México es muy importante en la política latinoamericana, en la geopolítica mundial, y eso evidentemente esperamos mucho más de Andrés Manuel López Obrador y también de las organizaciones que le acompañan. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a Victoria Unzueta, politóloga y experta en materia de seguridad, que a propósito del tercer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha podido con nosotros también amplificar la reflexión de otros temas que son muy importantes para nuestra región, para América Latina. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.